7 de la mañana con 28 minutos. Está con nosotros Gisela Echeverría. Ella es terapeuta familiar sistémica, educomunicadora y pues también amiga de la casa. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Sofía. Buen día. Bueno, vamos a hablar acerca de cómo se queda el Ecuador después de estas paralizaciones, de estos momentos de violencia que se vieron en vivo, en directo, pero también a través de las redes sociales. Muchísima información difundida que a veces incluso se nos ha hecho difícil alejarla de los más pequeños de la casa. Así es. Estaba viendo antes a los invitados anteriores que exponían acerca de los daños en términos materiales y todos tenemos, creo, grabadas muy fijamente en la mente todas estas escenas terribles de violencia. Y creo que hay que partir de un concepto que es muy importante. Quien ve violencia que es ejercida hacia alguien más es víctima también de la violencia. Quiere decir que entonces los ecuatorianos, las ecuatorianas, niños, niñas, adolescentes, familias, todos nos hemos quedado no solo azorados y asombrados ante lo brutal y nunca antes visto de los hechos violentos, sino también con una profunda herida emocional. Y me llama mucho la atención cómo las personas en la calle, por ejemplo, ya van expresando mayor agresividad que lo que se veía antes. Y que muchas de las personas que me consultan a mí en términos terapéuticos, también lo primero que hacen es empezar a hablarme de lo que ocurrió, de lo que vivieron y de cómo fue su experiencia. Entonces, pensemos que la pérdida mayor que hemos sufrido en nuestro país es la confianza, es la pérdida de la confianza, la pérdida de la seguridad en términos amplios, sociales y personales también. Vamos a ver cómo, por ejemplo, en las familias, los padres que han estado clavados en la televisión, viendo las noticias o pendientes todo el tiempo de sus redes sociales, me han comentado las personas, están más irritables y se enojan con mayor facilidad. También porque partamos de que hay un temor que se ha inoculado a partir de esto y de que el haber sido espectadores de una violencia de tal magnitud nos convirtió ya como sociedad, como pueblo, en víctimas también de la violencia. Hay un hecho que sin duda también lo vivimos en el país y que quizá era nuevo para muchos y era el toque de queda, el no poder salir de casa. ¿Eso qué efectos tiene en la familia? Bueno, fíjate que hay dos lados, ¿no es cierto? Por un lado, el positivo que es, muchas personas me han dicho, bueno, aproveché para limpiar la casa. Aproveché para darme cuenta que sí he podido quedarme en la casa y hacer cosas con los niños y hacer de este tiempo algo que nos pueda ser productivo de alguna manera. Creo que eso no está mal, pero si es que fuera voluntario, sería más agradable que si estamos obligados, porque si salimos, algo grave puede pasarnos. Entonces, pensemos esto, nuestro cerebro está hecho para la supervivencia. Y nuestro cerebro identifica cualquier posibilidad de riesgo y hace que a través del miedo venga de la mano otra emoción, que es la ira. Entonces siempre van de la mano los dos. Por un lado, cuando te asustas, tú te puedes quedar paralizado. Y por el otro, puedes querer atacar también o salir corriendo, huir. Son tres maneras de respuesta. Si te quedas paralizado en casa, si te quedas quieto, pero estás absorbiendo toda la violencia que ves y todo lo que escuchas de lo que está ocurriendo, entonces lo que estás haciendo es exacerbando más el temor. Y este es el problema, que cuando ya queda la herida del miedo, la respuesta, la siguiente etapa de respuesta emocional es la ira. Es decir, si volvieran a ocurrir este tipo de hechos, la reacción de pronto de algunos ciudadanos que fueron pacíficos en este momento, que se hicieron para atrás, ¿podría ser responder también con violencia? Eso es lo más importante y lo más doloroso, Sofía. Esto es lo grave. Que ahora ya he oído a mucha gente decir, ahora a mí ya no me van a volver a agarrar así desprevenido. Lógicamente te quedas a la defensiva y muchas personas lamentablemente
tristemente, por la propia desconfianza ya generada, entonces empiezan a pensar de qué manera nos vamos a defender. Y la defensa es el ataque. Gisela, ¿qué pasa en el mundo en general? Porque este fenómeno, no podríamos explicarlo nosotros, debe tener muchísimas explicaciones desde el punto de vista psicológico, sociológico y demás, en lo que ha ocurrido en nuestro país, pero también ahora vemos que se replica prácticamente en Chile, también son las mismas imágenes que se ven en España, una extrema violencia y una radicalización. Por ejemplo, hay sectores de ultraderecha, sectores de ultraizquierda que empiezan a atacarse entre sí. ¿Qué estamos viendo? ¿A qué estamos asistiendo en el mundo los ciudadanos? Estamos asistiendo al deterioro de un principio fundamental que desgraciadamente, por mucho que se diga que se hace, no se logra. Hemos perdido el concepto de que el derecho fundamental es a vivir en paz. Ese es el derecho fundamental. Pero este deterioro se ve en todos los niveles. Lo vemos porque existe autoagresión en muchas personas, porque existe violencia a nivel de la familia, de la pareja. Hay maltrato hacia los niños. Los niños van hacia los espacios educativos y también se encuentran con violencia. Y sales a la calle y tienes violencia. Y si vas ampliando un poco el marco de observación, entonces vemos que en efecto socialmente estamos viviendo en muchas latitudes la violencia. Y no creo que haya mucha posibilidad de que esto cambie, ¿sabes? Porque parecería que reina el divide y vencerás. Y aquí los discursos que se han escuchado en nuestro país durante muchísimo tiempo, al menos 10, 12 años, hace 10 años atrás, han sido como encender un fósforo y lanzarlo sobre una paja seca que hace que se incendie. Un discurso de odio, de envenenamiento hacia el otro, va a producir indefectiblemente una reacción violenta. Entonces, el miedo es lo que reina. Si tú te pones a ver en los canales de televisión, incluso del cable, todo es el terror. Todo apela a lo que es lo más oscuro de la condición humana. Y esto es lo que desgraciadamente parecería que no estamos cuestionando. Ahora también te quiero decir algo. Si es verdad que hay muchas bombas que explotan y hay muchas manifestaciones, frente a cada una de esas bombas hay millones también de personas que están haciendo algo bueno. Y entonces a mí me parece que no hay el contraste, sino que estamos saturados de una información negativa que no nos permite ver que también hay esfuerzo por salir a buscar la paz y a tratar de transformar eso. Entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio? Necesitamos hacer otras cosas para poder cambiar el foco. Gisela, precisamente eso, cómo enfrentar ahora el restablecimiento de la paz y cambiar ese estado de ánimo, cómo hablar con nuestros niños, cómo cambiar ya las dinámicas y llevar hacia cosas positivas a la ciudadanía. Se viene un feriado, por ejemplo. ¿Será que podemos disfrutar con nuestros seres queridos y cambiar el escenario totalmente y mirar lo bello que tiene nuestro país? Mira, Sofi, hay dos cosas que hay que entender. La primera, vivimos lo que vivimos y eso genera una herida emocional. Los psicólogos le llaman trauma. Y cuando hay un trauma, luego tenemos consecuencias posteriores, lo que se conoce como el estrés postraumático. Hay muchos niños con pesadillas, hay ansiedad, temor, preocupación, no querer salir, la angustia de que qué nos irá a pasar. Un chico me decía el otro día, veo pájaros y me parece que son bombas. O sea, hay mucha ansiedad, mucho miedo. Y hay dos fuerzas en el mundo. Está el miedo y está el amor. Y el amor parece que está devaluado como concepto. Y hacia allá es a donde tenemos que ir ahora. En las familias hay que poder generar primero una conversación para procesar el trauma, en donde cada uno, en efecto, diga lo que sintió, cómo lo vivió, y que se abracen y lloren si es necesario. Pero tienen que salir de la ira, porque la ira es producto de la necesidad de defensa. Pero cuando eso se convierte en odio, es que proviene del miedo de que me vas a atacar. Yo empiezo a odiarte a ti para poder defenderme. Entonces, tenemos que dar mensajes en casa de que sí, vivimos algo doloroso, pero que necesitamos recuperar la confianza y no quedarnos solamente en la defensa, sino empezar a decir
que nuestra necesidad y lo mejor que hay en nosotros es un algo sagrado que está hecho de un amor. Que ¿por qué no actuamos de forma amorosa? No es que todos no actuamos de forma amorosa. Pero hay diferentes escenarios, Gisela. Yo pensaba, por ejemplo, en quienes están tratando de enfrentar lo que son las pérdidas que han tenido en negocios y demás, y que incluso están buscando cómo reunir para el alquiler para fin de mes o para pagar los sueldos a sus empleados, que también hay muchos casos y muchos negocios afectados que realmente fueron saqueados y que han perdido todo. Claro. ¿Cómo levantarse? Bueno, hay que tener algo claro. Si es que yo tengo que pagar unas cuentas y no pude producir durante tantos días y me quedé con un hueco ahí, habrá que hacer los esfuerzos necesarios. Nos pasa a todos absolutamente. Tenemos que mirar cómo resolvemos. Y habrá que pedir extensiones de los créditos, habrá que pedir plazos, yo no sé. Tendremos que hacer algo todos como sociedad, pero necesitamos mirar también que somos un pueblo resiliente, que hemos pasado por cosas difíciles. Hace poco tiempo, hace casi 3 años, son 3 años, ¿no? Vivimos este terremoto tan grave y la solidaridad hoy tiene que hacerse también presente. Pero es importante que también se mire hechos que nos den un mensaje desde las autoridades de este país, que nos hagan saber que hay unos responsables que están asumiendo la responsabilidad, porque no es justo que vengan a tu casa, te lancen todo, te golpeen, te maltraten y que luego se vayan y digan, arreglarán nomás. Esto creo que es muy importante. Necesitamos, la ira también es el sentimiento de la injusticia. Para salir de ella necesitamos sentir que nos protegen. Y luego las situaciones económicas, personales, familiares, del día a día, lo tendremos que ir resolviendo creativamente. Pero no podemos quedarnos paralizados, ni quedarnos a la defensiva. Ojalá y que podamos recuperar la confianza, porque cuando tienes miedo, agredes. Cuando estás en la confianza, puedes relajarte y caminar nuevamente recuperando. Hay que levantarse. Nos quedamos con ese mensaje. Gisela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gisela Echeverría, terapeuta familiar sistémica, educomunicadora. Nosotros ya nos despedimos y viene enseguida Carla Larrea, que nos tiene más noticias en Telediario. Hasta pronto.